Una de las acusaciones que se le hizo a Job fue: ¿quién es el que oscurece el consejo por falta de entendimiento? Yo no quisiera en esta mañana oscurecer algo que en sí mismo es divino por falta de capacidad o entendimiento a la hora de exponer. Así que, hermanos, acompáñenme en una breve oración en este momento. Padre, nos acercamos a este tema como el inmenso privilegio de la criatura y el inmenso privilegio de quien has querido hacer hijo en Cristo, conocer a su Dios, a su Padre, que pudiéramos decir o argumentar a favor Por eso te rogamos, Señor, esta mañana la capacidad de sujetarnos a lo que tú has revelado en tu palabra, para que no haya especulación y nuestros conceptos de nuestro Dios sean de acuerdo a la verdad de tu palabra. Pero, Señor, ayúdanos a conocer al Dios en el que hemos creído, conocerlo más, servirle y amarle como es su voluntad. En Cristo, Señor, oramos. Amén. Amén. Como se hacía referencia, la teología propia, o con este nombre, se señala el estudio de el ser o la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de el estudio de Dios, la verdad, sería irreal que se piense que vamos a abordar todo lo que se pudiera decir del tema. Tenemos la gran limitación del tiempo en esta conferencia, pero creo que ni aún pasando los siglos en la eternidad pudiéramos nosotros dominar el tema del ser de Dios. Así que vamos a tratar de ser sensatos en nuestra expectativa esta mañana y vamos a, en esta primera sesión, hablar o poner un fundamento con respecto a la existencia de Dios. La existencia de Dios. Es un fundamento, no quisiera asumir que todos tenemos este mismo entendimiento, así que vamos a ir por este lado. Y cuando hablamos del tema de la existencia de Dios, hablamos de la divina asunción de la Biblia. Y aquí la palabra asunción es sinónimo de lo que se asume. Es ese tema divinamente asumido por la Biblia. Es decir, que en ninguna parte la Biblia va a procurar defender o demostrar la existencia de Dios, sino que la va a asumir. ¿Usted sabe el primer versículo de la Biblia? Sí, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, si el propósito fuera otro, el primer versículo debió decir algo como: enseguida presentaré mis argumentos con respecto a la existencia. No, en el principio creó Dios. Eso es lo que la Biblia asume siempre. La Biblia asume la existencia de Dios sin argumentarla. ¿Cómo se explica que la Biblia no hable nada al respecto? Y es que la existencia de Dios es lo más cierto de todo y no puede ser probado con algo más cierto que la existencia de Dios. Vamos a sugerir un rumbo, y es que en primer lugar vamos a mirar la realidad de la existencia de Dios y segundo, la revelación de la existencia de Dios. Sí, vamos a mirar
al menos brevemente, lo que la Biblia presupone, que es la existencia de Dios, y segundo, vamos a considerar la revelación de la existencia de Dios. Bajo este tema vamos a observar que la existencia de Dios generalmente se manifiesta en la creación desde el exterior, pero también la existencia de Dios es generalmente revelada en la conciencia dentro del hombre. Y muy brevemente haremos una referencia a la revelación especial de la existencia de Dios. Opté por darle más tiempo a la revelación general de Dios, porque aunque parece que es lo más obvio, hay asuntos que sí sería útil que quedaran amarrados, y eso también pensando que en escuelas de teología pasada se ha puesto un buen fundamento y hay conferencias acerca de la revelación especial de Dios, de lo que es la Biblia en sí. Así que entremos a lo primero, y es hablar de la realidad de la existencia de Dios. La existencia de Dios es una realidad objetiva y absoluta. Es decir, la existencia de Dios es un hecho independientemente de nosotros. Dios no necesita del hombre para existir, y aunque sabemos que la fe es un asunto subjetivo, la fe es algo que pasa en el hombre, la existencia de Dios no depende de la fe. Su existencia no depende de la conciencia humana de la misma. La creencia en ella o la confesión de la existencia de Dios no añade ni quita a la existencia misma de Dios, la cual es una realidad objetiva. Su existencia no depende de nada, ya sea que los hombres creamos en la existencia de Dios, o sea que haya hombres que la nieguen, eso no altera en lo más mínimo el hecho y la realidad que Dios existe. Nuestra existencia no es el soporte de Dios, por el contrario, su existencia es el fundamento de nuestra existencia. En Hechos 17:25 dice que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La primera línea de la Biblia presupone la existencia de Dios y lo asume hasta la última línea del Apocalipsis. La Biblia no comienza con preguntas como ¿existe Dios? ¿O hay un Dios? La Biblia jamás duda de la existencia de Dios. Las dudas que los hombres llaman objetividad neutral, la Biblia le llama mentira, insensatez o necedad. La Biblia nunca confiere los honores de legitimidad o de honestidad intelectual a la noción que los hombres no podamos saber con certeza si Dios existe o no. Aunque el mundo pueda decir, mire la sinceridad de este hombre. Él dice, esto es un misterio tan profundo que yo no puedo estar cierto si Dios existe o no. Y todo el mundo le aplaudiría diciendo, eso es honestidad intelectual. Bueno, la Biblia le tiene un nombre a eso, ¿verdad? Necio le llama a esto. La Biblia nunca alimenta el agnosticismo. Por el contrario, llama a los agnósticos mentirosos. La fuerza de Romanos 1, 18 y 19 es evidente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y el versículo 25, ahí en Romanos 1, dice, ya que cambiaron, estos hombres pecadores, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esta razón, debido a que la existencia de Dios es algo objetivo y muy cierto entre las criaturas, la Biblia no comienza con un intento de demostrar por la razón y la lógica que Dios existe. La Biblia no toma a los hombres desde una perspectiva agnóstica o atea y trata de
convencer al lector por la evidencia empírica o racional para que crea en la existencia de Dios. La Biblia nunca intenta tal hazaña, nunca parte del razonamiento agnóstico para llegar al teísmo. Es decir, la Biblia nunca le dice, bueno, supongamos que usted tiene razón, que Dios no existe. Entonces, desarrolla un libro para convencerlo de que su agnosticismo o su ateísmo era vano. No, la Biblia no hace esa hazaña y creo que nosotros deberíamos tampoco hacerla. El teólogo Bavinck comienza con razón en la doctrina de Dios, diciendo, la Biblia nunca hace algún intento de probar la existencia de Dios, sino que la asume y presupone el principio que el hombre tiene una idea imborrable de esa existencia y que tiene un cierto conocimiento de la existencia de Dios. En Isaías 45:22 el Señor dice, yo soy Dios, no hay otro. El Dios de la Biblia, o el Dios que la Biblia afirma explícitamente, afirma existir. Y aquí es Dios hablando, Dios diciendo, yo soy Dios. Él mismo, y solo Él afirma que existe y que Él es el Ser Supremo, ya que Él da testimonio de sí mismo, y esto no permite que haya neutralidad. Por eso la Biblia le llama necio al que niega o afirma no estar convencido que Dios existe. Nuestra respuesta frente a la realidad de la existencia de Dios no solo es una respuesta personal, sino que es moral. Expone nuestra relación con ese Dios, nuestra actitud hacia Él, es decir, cómo respondemos ante la realidad que Dios existe. Como usted responda, está mostrando su posición moral. Le creerá, lo rechazará, lo amará, lo odiará. Por lo tanto, quien cuestiona la existencia de Dios difama no solamente la veracidad o la realidad objetiva que Dios existe, sino que desacredita la palabra de Dios al contradecir que mientras la Biblia dice Dios existe, esta persona dice, pero yo no estoy seguro que eso sea así, y en última instancia está declarando guerra contra Dios. Si aceptamos que dudar de la existencia de Dios es algo objetivo o moralmente neutral o intelectualmente legítimo, estamos rechazando en última instancia la autoridad de la Biblia. No pudiéramos citarla jamás. ¿Y dónde aterrizaría este pensamiento? Seguramente en un naufragio de la fe. Entonces, lo que quiero dejar en claro es que la Biblia asume y afirma la existencia de Dios. La Biblia siempre va a asumir, va a dar por hecho, va a dar por sentado que Dios existe, y además la va a afirmar con este tipo de textos. Yo soy Dios, no hay otro, y textos semejantes. Va a afirmar que Dios existe. Nunca la Biblia adopta una perspectiva atea, ni supone, ni se pone en el lugar diciendo vamos a suponer que Dios no, sino que va a dar por hecho la existencia de Dios. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo la existencia de Dios es revelada a los hombres? Acabamos de leer un texto muy diciente donde dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Así que la pregunta es, ¿cómo la existencia de Dios es revelada o manifestada a los hombres? Y esto nos lleva al segundo punto, y es la revelación de la existencia de Dios. La revelación de la existencia. La palabra de Dios, la Escritura enseña que la existencia de Dios se da a conocer tanto por una revelación general como por una revelación especial. Todo el cosmos, el hombre incluido, proporciona la revelación general de la existencia de Dios. Y, es decir, cuando decimos revelación general, aquí estamos haciendo referencia a la manera como Dios se ha revelado a través del cosmos,
de todo lo creado, el hombre incluido. Y la revelación especial de Dios, bueno, cuando hablamos de la revelación especial de Dios hacemos referencia a la palabra de Dios, la cual ofrece su mejor, especial y última revelación. Así que primero, la revelación general de la existencia de Dios. Se le llama revelación general a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en términos generales. Es general por varios asuntos. Bueno, porque en esta revelación general Él se da a conocer de forma general, no particular, no tan precisa, pero generalmente Él se da a conocer. Él se da a conocer mostrándose a través de todo lo creado. Y es general no solo porque es a través de todo lo creado que se revela a Dios, sino porque esta revelación es a todos los hombres. ¿Ya nota entonces por qué general? General porque Dios se revela de forma general, así como Dios. Se revela a través de todo lo creado, es decir, en general se revela a través de su creación, y general también porque se revela a todos los hombres. Hablamos de esa revelación general como una revelación continua que testifica de la existencia y de la trascendencia de ese Dios. Ahora, podemos hablar de esa revelación general en dos perspectivas. Una revelación general afuera del hombre y una revelación general dentro del hombre. Hablemos de lo primero, esa revelación general de la existencia de Dios que se manifiesta fuera del hombre, en la creación y a través de la creación. El Salmo 19, 1 al 6, es uno de los textos a los que más se hace referencia cuando hablamos de la revelación general. ¿Recuerda el texto? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y un día emite palabra, otro día, y una noche a otra enseña sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz desde el extremo del cielo, y etcétera. Y allí hay una descripción de cómo Dios se ha revelado a través de todo lo creado. Allí Dios se ha revelado, como le dije, de forma genérica. ¿Y por qué digo de forma genérica? Porque aunque es suficiente testimonio el que Dios ha puesto en su creación con un fin específico para que al verla concluyamos cosas específicas, de hecho es una revelación genérica porque nadie, al ver, por ejemplo, un espectacular amanecer, va a decir, no, pues de hecho esto no lo hacen los hombres con sus manos, esto es algo que se sale de nuestra capacidad. Pero nadie va a concluir, yo creo que Dios existe en 3 personas y su Hijo es Jesucristo. ¿Me hago entender? Es una revelación genérica, pero nos está dando a conocer, en efecto, que existe un Dios. La existencia de Dios es declarada, se muestra, su testimonio es día a día, como sale el sol, como se oculta la luna, todo está dando de forma regular un testimonio de Dios. Estas secuencias que hablábamos esta mañana, este orden, esta armonía, este asunto que es tan predecible en la creación, las leyes de la naturaleza, todo esto evidencia con elocuencia la existencia de un Hacedor, pero como dice el mismo Salmo, es un mensaje sin palabras, no es oída su voz, dice el texto. Su mensaje, por supuesto, no se limita a un continente, ni a una nación, ni solamente a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Sino que ya que esta revelación está dada a través de toda la creación, de todo el orden de lo creado, entonces abarca, sí como tal, a todo hombre. En Hechos 14:17, Pablo enseña que el Dios viviente se revela a sí mismo a los hombres hasta en su providencia. Dice, si bien
no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cómo? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Todo esto que el Señor hace en su creación y hasta en su providencia es un testimonio que Él está dando de forma general a todos los hombres, pero es una revelación de su existencia. Las bondades de la tierra, el disfrute del hombre a su abundancia, testifican a favor de la existencia de Dios vivo. Qué interesante ver que somos creados para entender esto así. Se ha visto que, vamos a suponer, que hay un campesino que es duro y dice que es ateo. Y entonces cuando le va bien en su cosecha, él se atribuye la capacidad a él mismo. Pero cuando le va mal, ¿a dónde mira? Inculpa arriba, no se inculpa a él. Qué interesante, ¿ve? ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que nos enseña a dónde mirar siempre. Sea usted o no creyente. Y en eso corroboramos que suprimimos parte de la verdad, pero no podemos lidiar con el peso de la revelación de Dios. Usted creo que tiene gente que en su mejor caso es agnóstica, pero nadie, yo no he escuchado, quizá usted sí, pero yo no, que se pare, por ejemplo, delante de un gran cañón o algo así y diga, bendita casualidad, bendito azar, no, ¿verdad? Hay un sentido de expectación por dentro, que uno tiene que callar su boca para no hacer salir la palabra Dios en medio de lo que está viendo. Dios es así. Pero Romanos 1, 19 al 23 nos ofrece aún más luz. Lo interesante de Romanos 1, 19 al 23 es que Pablo está predicando del pecado y la ira que viene sobre todo ser humano que ha rechazado a Dios y a Cristo, por supuesto. Sin embargo, el diagnóstico que da el apóstol Pablo es que estos hombres que están bajo la ira de Dios están reprimiendo activamente lo que saben que es verdad. Es interesante porque los hombres que se encuentran hoy día, aún hoy día, los que están bajo la ira de Dios, aún los que niegan a Dios, ellos tienen que hacer un ejercicio continuo de suprimir lo que saben que es verdad. Los hombres suprimen y rechazan la revelación de su Creador que perciben por medio de la creación. Según el apóstol, hay un conocimiento limitado que todos tienen de la existencia de Dios, pero aunque el conocimiento que uno pueda derivar de la revelación general es limitado, es suficiente para incriminar a un ser humano el día del juicio. Es limitado. ¿Me hago entender? El testimonio que Dios da a través de lo creado es un testimonio limitado de Él mismo, porque es sin palabras, le recuerdo. Pero es tan suficiente para incriminarlo el día final, porque el texto dice que de modo que no tienen excusa, no tendrán excusa y ni la tienen hoy. Es un conocimiento limitado el que Dios ha querido dar a través de la revelación general por dos causas. Uno, porque Dios así lo quiso. Es decir, si Dios hubiera querido poner a la creación a testificar con palabras de su existencia, pues algo hace, algo crea. ¿Sí? El Dios que crea la nube y le da forma, ¿no hubiera podido escribir el nombre de Dios en una nube, digo yo? Sí, las puede hacer, de poderlo hacerlo puede, estoy especulando. Pero si Dios no quiso que la revelación general dijera todo de Él, es por un acto soberano. Él solo quiere que su revelación general diga lo que Él quiere decir y hasta ahí nomás. Así que nadie puede construir una teología natural forzando que lo creado le diga más de lo que Dios le puso a decir. Y segundo, es limitado por causa del pecado del ser humano. El apóstol Pablo muestra que a ningún hombre se le debe demostrar la existencia de Dios porque de alguna manera él ya lo sabe. Cualquier negación de este hecho es mentira, como veremos con el agnosticismo y el ateísmo en otra sesión. El apóstol en Romanos 1:20 da esta declaración formidable de
esa conciencia universal de la existencia de Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este texto es increíble, es espectacular, porque nos dice que Dios se ha revelado de una forma tan clara, pero ha querido revelar solo algo de Él, su eterno poder y deidad. Pablo puede respondernos 4 preguntas básicas en Romanos 1:20. ¿Cuánto tiempo han reconocido los hombres la existencia de Dios y sus atributos? 2. ¿Cómo y por qué medios los hombres reconocen estas cosas? 3. ¿Qué cosas no todos los hombres reconocen en Dios? Y 4. ¿Qué resulta de esta toma de conciencia? Pues lo primero, el origen y duración de esta conciencia. Romanos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, son claramente visibles desde la creación del mundo. Así que desde el primer hombre hasta el último que exista, todos somos testigos de la revelación general de Dios. Es decir, vino a este mundo, pues bienvenido al testimonio de Dios en esa revelación. Ya usted está incluido en esto, ya está incluido. Eso significa que desde el inicio, incluso los hombres perdidos, aún en los contextos donde no se desarrolló la trama bíblica, aunque hayan estado ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, aún ellos estaban bajo la revelación general de Dios desde el inicio. De manera que Dios puede llamar a juicio a cada ser humano, aun si nunca ha escuchado del Evangelio, lo va a llamar y lo va a someter bajo el testimonio de revelación general. Segundo, el vehículo o medio de esta conciencia. Cómo el Señor ha dado testimonio, cómo el hombre puede llegar a tener o a través de qué tiene el testimonio de la existencia de Dios, dice el texto, por medio de las cosas hechas. Pablo expresó esto con una construcción gramatical común, un dativo que significa desde las cosas hechas. Dios se ha revelado desde lo que ha creado. La creación misma, y con creación no solo piense en lo físico de la creación, sino aún en esas leyes conjuntas en la creación, su providencia, todo esto. La creación misma es el medio por el que los hombres perciben la existencia de Dios. El mundo visible, según nuestro texto, muestra la gloria de un Dios invisible que lo hizo. Dios mismo diseñó todo de manera que cada cosa nos revelara algo de Dios. Qué interesante, ¿no cree? Él pudo haber hecho esto de otra forma, pero lo hizo así porque esta era la mejor manera en que nosotros pudiéramos concluir algo de la existencia de Dios. La torpeza sublime del hombre se encuentra en que tome todo aquello con lo que Dios dio testimonio de sí mismo y lo estudie para concluir exactamente lo opuesto. Dios no existe. Ese es, como decimos coloquialmente aquí, ¿verdad? El moño de la torpeza del hombre, ¿sí? Pero bien, así somos. Dios mismo lo diseñó así. Tercero, ¿cuál es el contenido de la revelación general? Es decir, ¿qué es lo que se escucha sin palabras? ¿Qué es lo que el hombre puede recibir de esa revelación sin escuchar una voz? Pero ¿qué puede entender de Dios? Nuestro texto dice al menos 2 cosas. No son las únicas, como le voy a mostrar, pero al menos 2 cosas en nuestro texto. Su eterno poder y deidad. Es decir, 2 cosas claras le quedan a las personas. 1, Dios existe. 2, ese Dios que existe es poderoso. Su eterno poder y deidad. Poder, pues, es la capacidad que tiene Dios de llevar a cabo todas las cosas según su naturaleza.
La palabra traducida como deidad no se usa en ninguna otra parte del Nuevo Testamento así como está planteada, y en general significa todo lo que pertenece al Ser Supremo, la identidad de Dios, el hecho que Dios es Dios. Así que, ¿cuál es el mensaje que recibe el ser humano continuamente desde que entra a este mundo, a esta creación, cuando está en medio de lo creado? ¿Qué es lo que la revelación general le grita sin palabras? Hay un Dios y este es poderoso. La Biblia lo da tan por hecho, dice que ellos lo saben y que para argumentar al revés tienen que suprimir eso que saben. Tienen que hacer un esfuerzo grande. Es decir, nadie es un ateo sin sudar. Tiene que sudar mucho para suprimir el testimonio de Dios a través de la creación. Esto está implantado, ya lo veremos más adelante. El puritano presbiteriano Charnock dice: ¿quién ha visto estatuas o imágenes y no piensa en que eso lo hizo un escultor o un pintor? ¿Quién contempla prendas, barcos, casas y no entiende implícitamente que hubo un tejedor, un carpintero o un arquitecto? ¿Quién puede lanzar su mirada sobre el mundo y no pensar en el poder que la creó y el bien que tiene en la formación del mismo una residencia perfecta en algún ser? Hermanos, nosotros de verdad para negar la existencia de Dios debemos pasar por encima de todas las cosas. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué tiene más capacidad? ¿Se acuerda de las cámaras antiguas? Bueno, antes de que tuviéramos cámaras personalizadas, jóvenes, no era tan fácil antes. Pero fue un avance en algún tiempo. Una cámara que captara la luz. ¿Qué es mejor? ¿No es mejor nuestro ojo? ¿Tiene más capacidad el ojo para ver e identificar colores? Ahora usted una cámara y ¿qué intuye? Que eso no se hizo solo, que no salió debajo de la tierra unas sustancias del cielo y formó esto. Y el ojo, porque es evolución, porque es producto del azar. ¿Me hago entender el punto? El punto es que la misma creación, por implicación, por el orden que tiene, por el diseño, por la armonía, ¿qué nos está gritando? Aquí hay alguien detrás y es poderoso para hacer tal cosa. Dice el puritano: de todo esto se deduce que si hay un orden, armonía, no debe haber un ordenador inteligente que afirmó el mundo con sabiduría y extendió los cielos con discreción. Y hasta aquí la cita. La Biblia afirma además que el hombre natural sabe más de Dios que lo que nos dice Romanos. Por ejemplo, Salmo 19 y Hechos 14 indican que también el hombre sabe que ese Dios es bueno, porque Él llena de sustento y alegría nuestro corazón y Él dio testimonio de esto. Pablo, además, en Romanos 2.4 apela algo más interesante, que los hombres conocen la bondad de Dios. Hablándole a incrédulos, le dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? O sea que hay una conciencia general también que los hombres tienen, que Dios es bueno, que Dios existe, que ese Dios es poderoso, pero es bueno. Y además, en Romanos 1.32 la Biblia dice que los hombres perciben la justicia de Dios. Por eso todavía el ladrón sale corriendo. o quien hace algo moralmente malo se esconde. ¿Por qué? Porque por allá adentro, así diga, eso es normal, somos libres, estos son estereotipos sociales. Sí, pero por dentro no puede huir. No puede huir. Dios lo tiene ajustado, su voz, Él la entiende, sabe que sus actos tienen consecuencias. Y cuarto, el resultado
dice la Biblia, no tienen excusa. Significa que el hombre es inexcusable si restringe la verdad de este conocimiento de Dios. La verdad es que muchos no es que no perciban o no escuchen el testimonio de la revelación general, sino que no quieren vivir con la implicación de reconocer que hay un Dios así. Fingen no saber lo que sí saben y niegan ver lo que están viendo. Ellos no quieren admitir que suprimen la verdad con odio. Evidentemente la Biblia y Dios mismo, por supuesto, los tienen como sin excusa. El hombre ya no puede admitir de forma natural, por el pecado, el hombre no puede admitir de manera natural que sabe que Dios existe y que cada hecho del universo lo señala a Él. El hombre también ha oscurecido su conciencia, se ha endurecido, de modo que el pecador reinterpreta de forma deliberada cada hecho, dándole un significado que concuerde con su negación a Dios. Y digo esto, hermanos, porque el apóstol Pablo ni ningún autor de la Biblia pinta el agnosticismo en colores inocentes. Nunca la Biblia afirma que suprimir la verdad sea honorable y honesto con su pensamiento, sino que es necedad. Pablo le llama que se negaron a tener en cuenta a Dios. Ahora, este es el testimonio, revelación general fuera del hombre. Permítame hablarle de la revelación general dentro del hombre. La existencia de Dios es generalmente revelada en la conciencia, desde dentro del hombre. ¿Y por qué es general? Porque independientemente si usted es creyente o no creyente, y de la cultura que sea, todo ser humano lleva dentro conciencia, una conciencia. Así lo muestra Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, nota, habiendo entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y lo precisa más en Romanos 2:14 y 15, por cuanto los gentiles que no tienen ley, por supuesto está hablando de ley fuera, una comparación entre ley escrita en tablas y no, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley afuera, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y aquí está hablando de los gentiles, por supuesto. El contexto de estas declaraciones es muy importante porque está en el contexto de los hombres que han abandonado y suprimido la verdad de Dios. Y aun cuando la Biblia diga, estos hombres suprimen en su mente el hecho que Dios existe, aún así su conciencia les está dando testimonio de lo contrario. Parece que esta sociedad suprime toda verdad y que estuviera viviendo así porque ya no queda rastro de Dios en su alma. Pero si aprendemos a ver la vida de forma bíblica, es lo contrario, hermanos. Esta sociedad no está así porque ha llegado el momento en que ningún rastro de Dios quede en ellos. No, es el contrario. Viven así por la fuerza del testimonio de Dios en su corazón. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Ha visto cuántas veces se ha marchado para convencernos que el agua moja? ¿Por qué no? Eso es obvio, eso es natural, no hay que hacer ruido, estamos bajo esa realidad. ¿Por qué tengo que hacer marchas para convencerle de que el hombre no es un hombre, sino es como se sienta? ¿Por qué? Porque tengo que gritar, porque tengo que hacer algarabía, porque tengo que
que ser invasivo con esa filosofía. Yo le digo, no porque ellos no tengan ningún rastro de Dios. Lo que pasa es que la voz de Dios a través de su conciencia es tan alta que tienen que gritar aún más fuerte para sofocarla. Por eso estamos viviendo así. Romanos 1:32 dice que a pesar de su vida disoluta, esta sociedad impía entiende el juicio de Dios, así que su tolerancia es descarada, ya que va en contra de lo que saben acerca del juicio de Dios. Por supuesto, es una revelación general, no saben el día, la hora, cómo será, pero hermanos, al menos saben, tienen esa inclinación, y aquí la palabra juicio de Dios es la palabra dikaioma, que significa una obra equitativa, o estatutos, u ordenanzas, o juicios de Dios. Es decir, ellos entienden lo que Dios ha dicho, de alguna manera entienden lo que es la justicia, lo que Dios requiere, de alguna manera lo logran entender, pero pasan por encima de esto. Los hombres saben, todo hombre sabe que sus actos tienen consecuencias y que todo acto contrario a la voluntad de Dios tiene una consecuencia enorme. Ellos saben, según nuestro contexto, que Dios condena a hombres y mujeres sexualmente promiscuos. Ellos saben que las lesbianas y los sodomitas están bajo sentencia divina de muerte. Ellos saben que Dios condena a muerte a los que tienen corazón codicioso, brutal, deshonesto y ególatra. Así que Pablo aporta aquí una radiografía notable de la naturaleza del hombre caído. Saben de alguna forma el juicio de Dios, pero suprimen esto. Y esto lleva a la pregunta, ¿cómo lo saben? Romanos 2:14 y 15, por el testimonio de su conciencia. La conciencia está activa en todos los seres humanos racionales. Nos asegura que esta actividad es el medio por el que Dios condenará en el día del juicio. Y esto es importante. Dios no solamente va a decir, ¿acaso no viste la revelación general? Sino va a decir, tú lo sabías. O sea, por fuera, la evidencia, y por dentro, tú lo sabías. Es decir, esto estaba gritando como una antena que envía las señales, y tú tenías un receptor en el corazón que captó la señal todas las veces. Por ambos lados, el hombre está sin excusa. La impiedad del hombre es legendaria, hermanos, porque Romanos dice que estos hombres no solo hacen tales cosas, sino también se complacen con los que las practican. Los hombres pueden aunarse para el mal y para complacerse en el mal de otros. Ellos no solo las hacen o harían, sino que las toleran, las animan, las justifican. Eso es lo que se ve hoy generalmente. Así que no nos dejemos engañar cuando los pecadores modernos parecen muy confiados en que en su proceso de maduración moral Dios ya no cabe, como afirmándonos que la creencia en Dios es para niñitos morales o gente primitiva. Son mentirosos y lo saben. Aunque exteriormente se burlan y se ríen, interiormente se encogen de miedo, porque saben que el Dios viviente los considera dignos de muerte. Ellos conocen la evaluación divina de alguna forma, está impreso en su corazón. Ellos son criaturas de Dios. No importa cuánto lo intenten, nunca eliminarán su conciencia. La conciencia es un elemento complejo. Usted la puede aturdir, la puede amarrar, la puede amordazar, pero esta sobrevive y volverá a sacar la mano de debajo donde la enterró y volverá a dar una señal una y otra vez. ¿Por qué si no es por esto que aún antes de morir parece que la conciencia se sacude en el corazón del no creyente, diciendo, ahora aquí estoy? ¿Por qué los terrores de la muerte? ¿Por qué?
¿verdad? Que ya el hombre abandonó su fuerza mental, quizá está agonizando, pero la conciencia se levanta, su último día, para decirle, aquí estoy, no pudo. En términos generales, todo hombre discierne el bien y el mal. Aunque los incrédulos digan que tengan su mente y su conciencia corrompidas, ¿sí? Aún tienen conciencia, está corrupta, pero tienen conciencia. Tito 1:15, 1 Timoteo 4:2, cauterizados en su conciencia, y aunque esto esté corrupto, su discernimiento del bien y del mal está empañado, por supuesto, llaman a lo malo malo, profanan su sentido de obligación moral, su conciencia no le es quitada, está corrupta, está lastimada, pero nunca está borrada. El pecado no borra la conciencia. La puede usted ahogar, asfixiar, negar, odiar, pero somos imagen de Dios. Bien, entonces, ¿qué hemos visto? 1, la realidad de la existencia de Dios, lo que llamamos la divina asunción, lo que la Biblia asume. 2, la revelación de la existencia de Dios. ¿Qué vimos allí? La revelación general de la existencia de Dios fuera del hombre, desde la creación, dentro del hombre, en la conciencia. Y como le dije, no voy a profundizar en esto, solo cierro con esto. Piense lo siguiente. Hemos venido argumentando que Dios no se dejó sin conocer, sin darse a conocer. Que Dios se ha manifestado a todo hombre tan claramente desde la creación del mundo, Él se ha dado a conocer, sí, de forma general y de forma condenatoria, porque en la Biblia nunca se nos dice que el hombre a través de revelación general será salvo, aunque sí nos dice que ese conocimiento le incrimina, no le salva, pero le incrimina. Hemos dicho que por el pecado el hombre está sin excusa delante del Creador, que el pecado le ha cegado, ahora ya no puede admitir de forma natural que sabe que Dios existe, ya que cada hecho del universo y los dictados de su conciencia lo llevan a él, pero de forma natural él ya no puede admitir que Dios existe. El pecador vive para reinterpretar el testimonio de Dios en la creación y en su conciencia, dándole un significado a cada cosa de manera que concuerde con su negación de Dios. Y amigos y hermanos, si esta es la revelación de Dios sin palabras, si todo esto hace la revelación de Dios sin palabras, si esto hace la revelación de Dios general, el asunto se aumenta exponencialmente al saber que ese Dios habló. ¿Me hago entender, hermano? Si esto hace el silencio, llamémosle elocuente de Dios, ¿qué no hará la voz potente de Dios a través de la palabra escrita? El asunto se aumenta, amigos y hermanos, porque lo que tenemos en el mundo desde su creación no es solo hechos, sino palabras que interpretaron los hechos. ¿Me hago entender? Aún con Adán, Dios no hizo la creación y guardó silencio, diciendo, vamos a ver Adán qué concluye, vamos a ver hasta dónde llega. No, hermanos, el mismo Dios que creó a Adán, desde su creación, le dijo, aquí estás, aquí trabajas, y de ese árbol no comes. Dios ha hablado, amigos y hermanos, desde la creación del mundo. Si bien su revelación especial, que es dada en palabras, interpretando la creación, interpretando los hechos, es Dios interpretando, explicando lo que hizo con el propósito. Si bien esa revelación está limitada o fue limitada a una familia, a un pueblo, fue desarrollándose con el tiempo, Dios hoy nos ha dado las Sagradas Escrituras
las cuales de forma inspirada e infalible se han constituido en revelación especial de Dios. Esa revelación histórica y redentora de Dios, ahora en sus sagradas escrituras, la Confesión Bautista de Fe, como un buen resumen y síntesis de esta revelación, dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar, propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación especial, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Considere que si la revelación general de la existencia de Dios grita tan fuerte, es tan eficaz y poderosa que deja a los hombres sin excusa y con el conocimiento necesario de Dios, cuán poderosa es la revelación especial de la existencia y voluntad de Dios en las Escrituras. Imagínense los lugares que hemos tenido el privilegio de estar por naturaleza bajo creación general, como un privilegio, conociendo las Sagradas Escrituras. ¿A dónde hubiera un individuo así si no cree en el Señor Jesucristo para su salvación y reconoce al único Dios verdadero? ¿A dónde irá? Merece la máxima pena. La máxima. Cuán poderosa la revelación especial, donde la revelación especial no solamente dice mira la creación, sino en el principio Dios creó. Y le dijo al hombre, no comerás de este árbol. Y puso al hombre para que labrara y guardara. ¿Entiende? Él habló, hubo propósito. Él obró, pero habló también. Así que por un lado la revelación general deja a los hombres sin excusa mucho más. Pero ¿sabe? Es un privilegio porque por revelación especial conocemos el camino de la salvación del alma inmortal y nos arroja a la verdadera comunión con Dios. Tenemos la oportunidad de conocer a ese Dios, no solo por creación, con un conocimiento condenatorio, sino por la palabra, como un camino de salvación, de comunión con ese Dios. Por eso iniciaba diciéndole, ¿no es un privilegio de la criatura? Primero, conocer a su Dios, pero dos, conocerlo en comunión como hijos de Dios. Qué privilegio tenemos de tener una Biblia en nuestras manos, de poder leerla, de poder conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Qué privilegio. Pero es un privilegio que tiene una simetría hacia el otro lado, que si usted no lo aprovecha, ¿qué excusa ahora tendrá?